Bueno, para hablar de la situación financiera en Pemex, que me atrevo a decir que es un desastre, esta noche se encuentra con nosotros Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Gonzalo, qué gusto que hayas venido. Leo, muy buenas noches. ¿Es un desastre Pemex? Lo que le sigue. Lo que le sigue. Me quedé chiquito. Entonces. Te quedaste chiquito y... Híjole, no, bueno, me río, pero la verdad no debería estarme riendo. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que fíjate que yo creo que empezaría diciéndote que hay que hacer una pequeña corrección que quedó en el imaginario colectivo, que mucha gente piensa que Pemex solamente perdió 18 mil millones de dólares. En realidad pierde cerca de 35 mil millones de dólares. Esa diferencia se explica mucho por la diferencia del pasivo laboral. Sí. Y ahorita, si quieres, hablamos de por qué importó tanto esta pérdida. A ver, vámonos primero. Son resultados del año 2019, ya primer año de Andrés Manuel López Obrador. Y 100%. Estos son resultados de estados de resultados y del balance de Pemex. Es correcto. Que tiene que presentar a fuerzas por la emisión de bonos a la Bolsa Mexicana de Valores. A la Bolsa Mexicana de Valores, pero también a la SEC, a la Securities and Exchange Commission. O sea, aquí no pueden hacer mano negra, porque si hacen mano negras... No se puede. No pueden maquillarla así. No, esa parte no. Así es. ¿Y entonces qué salió? Primero empecemos con la parte de la producción. La producción es 8% menor a 2018. Esto, a pesar de todo el discurso triunfalista, ha bajado la producción. La parte de refinados ha también caído. Producción de crudo. La producción de crudo ha bajado. La producción 8%. De 8%. La producción de petrolíferos, general, gasolinas, diésel, combustóleo, cayó un 4%. Sí, hay una parte donde el precio cayó cerca de un 7-8%, y eso explica una parte. El gran problema es que aquí llegamos a una parte neta donde Pemex, viéndolo de esa forma tan sencilla, pierde 18 mil millones de dólares. O sea, entre ingresos y gastos, en el renglón de utilidad hay una pérdida de 18 mil millones de dólares. De dólares. 18 mil millones de dólares. Que eso, pues pero eso es antes o después de impuestos. Eso es después de impuestos. Porque entonces sí le saca, el Estado le saca... Le sacó aproximadamente 745 millones de dólares. ¿Nada más? Nada más. Ah, entonces no es que se llevó... Si hubiera bajado el precio, y esa cuenta ya la hice, si el precio hubiera bajado 20 centavos en promedio del año, Pemex hubiera tenido una pérdida sin pagar un solo centavo de impuestos. De ese tamaño. Porque digo, esto lo pregunto porque antes efectivamente podía tener Pemex pérdidas, pero pues porque le sacaba toda la leche, como vaquita lechera, se la sacaba el gobierno, ¿no? Es correcto. No es el caso. No es el caso. Ahí es el primer gran mito. Esto no es un tema de régimen fiscal. E incluso hay que también decirlo, aquí se aplicó un 5% de rebaja de la tasa de impuestos que le puso el presidente López Obrador a Pemex. Si no, de otra forma, hubiera sido todavía más grande la pérdida. ¿Por qué importa mucho lo que yo decía del pasivo laboral? Por una cosa... Espérame, antes de llegar a eso. Dejemos en los 18 mil y ahorita veamos el tema del pasivo laboral. ¿Es un problema de ingresos? Porque tú dices se está produciendo menos petróleo. ¿Es un problema de precio, del lado de ingresos? Y principalmente, costo de venta. Costo de venta, este es aquí un punto fundamental que creo que vale la pena explicarlo al público. Es muy importante porque el precio del petróleo también se vuelve referente de los servicios petroleros, renta de plataformas, en algunos casos incluso hasta en construcción de infraestructura como ductos. Si el precio bajó, se deberían de haber bajado el costo del costo de venta. Esto no ocurrió, el costo de venta prácticamente está fijo. Entonces, si tienes un costo que se quedó fijo y unos ingresos menores, obviamente vas a tener una mayor pérdida. ¿Y por qué el costo de venta es fijo? Ahí tienes el gran problema. Petróleos Mexicanos tienen una estructura muy rígida a lo largo y ancho, tanto en la parte de exploración y producción, sobre todo, aquí, y eso es de las partes que yo he sido muy puntual, tiene mucho que ver con el relanzamiento o tratar de meterle tanto énfasis o prioridad a las refinerías. Es una refinería que está en un nivel de deterioro y abandono tan grande que mientras más dinero le estemos metiendo, más pérdidas vamos a tener. O sea, ahí sí literalmente le estamos echando dinero bueno al malo. Al pésimo. Este se lo va a chupar totalmente, porque ni están levantando las refinerías, como te dije, llegaron, ahorita tienen... Las 6 existentes. Las 6 refinerías existentes. Aquí todavía Dos Bocas no entra. Dos Bocas es un caso especial que creo que vale la pena mencionarlo. Dos Bocas no entra en el presupuesto de Pemex, es una aportación directa de la Secretaría de Energía. Por eso es que no aparece ahí. Ya cuando empieza a operar por ahí del 2027-28, es que va a entrar los costos operativos de Pemex. ¿Tú no crees que empiece en el 23? No, definitivamente no. Bueno, pero en fin, ya lo estamos... Entonces, del lado de los ingresos, más bien es del lado de los gastos el costo de ventas. Exactamente, que no han logrado bajarlos. Exacto. No han logrado bajarlos. ¿Qué otro rubro en gastos ves con preocupación? Principalmente todo lo que es costos de mantenimiento y operación y mantenimiento de la parte de Pemex Transformación Industrial, principalmente porque es ahí donde pusieron el dinero, en toda la parte de refinerías. Ese es Es ahí donde está el gran hoyo negro.
Se deberían de... bueno, es que aquí no entienden el tema ideológico de privatizar las refinerías. Eso sería... Yo creo que el problema es que nadie las compraría. Ese es probablemente el problema. Una de las cosas que mucha gente no sabe a lo mejor fue que durante el periodo anterior, justamente de la reforma energética, 2015-16, Pemex activamente estuvo buscando socios para que fueran copropietarios, cooperadores justamente de algunas refinerías, especialmente la de Tula, pero no encontró nada. Las condiciones simplemente no estaban por dos condiciones muy sencillas. Una es comprométeme un suministro de crudo, que Pemex se pueda comprometer a crudo. Y dos, déjame operar. No necesito tener el sindicato, déjame reducir planta laboral, déjame trabajar como pueda hacerlo bien. Y nadie... Simplemente esas condiciones no fueron políticamente viables y nadie se acercó a eso. Bueno, entonces en el rubro utilidad, después de impuestos, una pérdida de 18 mil millones de dólares. De dólares. ¿Quién absorbe esa pérdida? El Estado mexicano. O sea, eso... ¿Quién la va a pagar? Esto prácticamente ya se perdió y es parte contra lo que era el patrimonio de petróleos mexicanos, que de por sí ya era negativo, sigue siendo todavía más negativo. O sea, perdió capital, digamos, ya en el balance. Es correcto. Él tiene un pasivo mayor, otro pasivo de 18 mil millones de dólares por lo que perdió el año pasado. Es correcto. Ok, ahora sí, perdón, voy a... Porque yo tenía aquí que era 18 mil millones de dólares. Tú dices son más las pérdidas. Es más. Y tiene mucho que ver justamente con lo que hizo el presidente López Obrador en su plan de rescate. El plan de rescate era básicamente, las ganancias que iban a tener por combatir el huachicol, que nunca se materializó. Tienen justamente una inyección de capital de aproximadamente 5 mil millones de pesos, perdón, de dólares sí, que le hizo justamente el Estado mexicano. Sí. Hay 2.200 millones de dólares, que fue toda la parte del famosas medidas de austeridad que nos llevó al austericidio, que se le dio a Pemex. Y tenemos una tercera variante, que fue justamente una cosa que muy poca gente entendió, que se llama monetización de pagares laborales. Estos pagares es una parte, y creo que vale la pena explicarlo, tiene mucho que ver con la reforma energética. Había un artículo transitorio donde si Petróleos Mexicanos lograba tener un beneficio o una mejor relación con su sindicato, la Secretaría de Hacienda iba a hacer una iguala de 1 a 1. Si Pemex ponía 2.500 millones de dólares, la Secretaría de Hacienda ponía el otro restante para llegar a 5,000. Sí. Esta medida, que en el 2015 estaba en 100,000 millones de dólares, en el 100,000 millones de dólares de pasivo laboral. De pasivo laboral, sí. En el 2018 fueran 55,000. Se había reducido prácticamente a la mitad. Sí. ¿Qué termina pasando? El presidente López Obrador y la Secretaría también de Hacienda lo que hacen es que en lugar de que ese dinero fuera monetizado hacia el pasivo laboral y bajarlo, lo metieron a Pemex, en este caso como presupuesto de inversión. Esto hace que el pasivo laboral el día de hoy suba a 77,000 millones de dólares y eso es lo que te explica gran parte de la pérdida. Tomaron el dinero que era para las pensiones de los trabajadores para metérselo a estas ideas. Ahora dime una cosa, Gonzalo, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? Quiero pensar primero que las calificadoras van a tener que repensar la calificación de la deuda de Pemex, porque ante esa pérdida y con un pasivo así, pues se vuelve más arriesgada la empresa, ¿o no? Yo tendré un poquito de paciencia y creo que tengo una perspectiva diferente. A ver. Al día de hoy, ya prácticamente 15, 20 años Petróleos Mexicanos, que no es evaluada como una empresa petrolera. Es básicamente una deuda cuasi soberana y lo que se sostiene al día de hoy, y es la razón por la cual no ha caído todavía Pemex, es porque el gobierno mexicano, o está la percepción, de que el gobierno mexicano hará lo que tenga que hacer para sostener y cumplir los compromisos de deuda de Pemex. Ahí entonces la pregunta se vuelve un poco más compleja. ¿Tiene la capacidad el Estado mexicano, en un ambiente de recesión, donde los ingresos fiscales no están siendo los más positivos, donde el único punto positivo son los impuestos a la gasolina, de poder sostener a Pemex? Esa es la pregunta clave seguramente de la segunda mitad de este año. A ver, pues contéstala. Y ahí yo te diría, creo que se abre en el día de hoy, a pesar de que el gobierno no ha dicho una posición oficial, que la secretaria Nale anda por allá en la India, no se ha abierto el espacio para que el gobierno pueda repensar justamente su estrategia. La estrategia claramente no está funcionando. Ahorita le pusimos de que la producción cayó un 8%, pero esto también detrás está la estrategia de los campos prioritarios. De los 20 campos que quiere desarrollar el gobierno federal, solamente puso a producir 4. La producción que esperaba justamente genial para 2020 y 2021 no se va a alcanzar. Te lo puedo adelantar ya desde hoy, estamos en marzo. Pero déjame, si me da chance el productor, una pregunta más, porque yo creo que sí va a llegar el momento en que la Secretaría de Hacienda, que es la que representa al soberano, en este caso al Estado mexicano, sí va a decir, oye, pues ya te apoyamos, ya te capitalizamos, ya etcétera,
pero me estás jalando la cobija de otros lados para dártela a ti y tú nada más tienes pérdidas y pérdidas y pérdidas. Quiero pensar que esa va a ser la postura de la Secretaría de Hacienda. Es la posición que debería tener, es la posición que tuvo por mucho tiempo, pero que al día de hoy no lo está haciendo. Hoy están buscando más cómo complacer otro tipo de acciones que no tienen mucha rentabilidad, salvo política, programas sociales que no tienen ningún efecto ni tampoco están cambiando la perspectiva de... No, pero ¿hasta cuándo el secretario de Hacienda no le va a decir al director de Pemex, se acabó, maestro, no podemos seguir tapando tus hoyos? En realidad no creo que sea el presidente, no creo que sea al Es que es el presidente. No, es al director de Pemex, tiene que ser al presidente y repensar una estrategia que simplemente no está funcionando. Sí, le tiene que decir el secretario de Hacienda, presidente, no están dando los números, no funciona la estrategia, nada más le estamos echando dinero bueno al malo y así ponemos en peligro ahí sí el riesgo soberano, ¿no? O sea, el riesgo de la deuda soberana, ¿no? Déjame poner incluso ya para cerrar una cosa muy rapidísima de términos de perspectiva. La deuda de Pemex está en 100,000 millones de dólares. Sí. Una de las cosas que poca gente sabía en un principio, al menos esta administración, es que varios de esa deuda es la que se conocía como deuda pediregas y tiene cláusulas de cross default. Sí. Así que si Pemex no pagara su deuda, en ese caso no enfrenta solamente 100,000, sino está enfrentando la deuda de CFE, más la del gobierno federal y respaldada por el gobierno federal, que estaremos hablando de cerca de 420,000 millones de dólares. Un cuarto de la economía mexicana podría caer. Ese es el problema de que Pemex no puede caer, simplemente no puede caer. No, yo entiendo que no puede caer, pero lo que sí podría es concentrarse en lo que sí es negocio, que es la exploración y la explotación del petróleo y todo esto de transformación industrial, refinería, etcétera. Dejarlo a quien lo haga mejor. Pues sí. O que el mercado lo resuelva. Bueno, pero eso pensamos los tecnócratas neoliberales, Manuel, ¿no? Esa es la desgracia, ¿no? De verlo con ojos ideológicos, ¿no? Yo cerraré diciendo de que los tiempos de la industria no coinciden con los tiempos políticos y hay que pensar mucho más allá de eso. Así es. Gracias, Gonzalo. Leo, gracias a Gonzalo Monroy, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.